Buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes en la tarde del día de hoy cuando vamos a hacer otro espacio de Magazine Televisión. Lo hacemos desde el municipio de Circasia, que ustedes conocen es tierra de hombres libres, y lo hacemos desde Copacabana Café Bar, que está aquí, en la plaza principal contiguo a la iglesia de las Mercedes, y que poco a poco va cogiendo ese ambiente religioso que prevalecía hace mucho tiempo y que infortunadamente desaparece por un voraz incendio que se presentó. Para que hablemos de economía, de presupuestos, para que hablemos de lo que es la realidad nacional en lo concerniente precisamente a eso, a los recursos, hemos invitado a un especialista. Digo un especialista porque el doctor Javier Ramírez Mejía fue senador de la República y fue el autor de la ley 617, que es la que puede decirse salvó de la quiebra a el 100% de los municipios del territorio nacional. Doctor Javier, bienvenido, y arranco preguntándole, porque a usted le gustan las cosas así de fuertes y directas. Le estamos dando muchas largas al gobierno nacional, al gobierno de Petro, en la parte de económica, en la parte de todos esos impuestos que se han generado. Bueno, Jorge, yo creo que ya aprobada la reforma tributaria, pues sabemos que aspira el gobierno nacional a recaudar más de 20 billones de pesos, pero no sabemos las consecuencias que va a resultar de la misma. Ni tampoco hay la claridad suficiente de parte del gobierno nacional en qué le va a invertir esos recursos. Si es para pagar una parte de la deuda o disminuir el déficit fiscal y otra parte para cumplir con los compromisos sociales. Eso pues solamente lo sabremos el año entrante y cómo van a ser las consecuencias y las repercusiones que tiene en la política socioeconómica del orden nacional. Cuando yo le pregunto si estamos dando muchas largas, porque el último anuncio que hizo el ministro de Hacienda, el señor Ocampo, es que van a crear 2 nuevas reformas próximo año. Una reforma para supuestamente él entregar o devolverle parte de lo que pagamos con la reforma que se aprobó hace contados días, y que se van a conseguir 5 billones de pesos apretando a los que no pagan, a los que evaden. Y también anuncia una reforma que no vemos por dónde va a salir para modificar los impuestos municipales y departamentales. Mire, para todos nos sorprendió el ministro de Hacienda en Cartagena, en el Congreso Nacional de Infraestructura, donde dijo que el año entrante iba a presentar una reforma tributaria para las entidades territoriales, llámese municipios y departamentos. Hasta ahora no ha habido la suficiente claridad de parte del ministro y del gobierno nacional de cómo es. Habla que inicialmente no sería para crear nuevos impuestos, porque eso sería gravísimo para las entidades territoriales. Hoy no resiste nadie más impuestos. Que lo que se buscaría con esa reforma tributaria sería la de actualizar, la de racionalizar, la de poder recoger algunos de ellos en uno solo, pero que indudablemente en ese orden de ideas tengo que explicar lo siguiente, Jorge. Primero, ¿cuáles son los impuestos del orden departamental y los impuestos del orden municipal? Los impuestos del orden departamental, ¿sí?, recae sobre la actividad. Los del orden municipal recae sobre la propiedad. ¿Me explico? Los principales impuestos en el orden departamental son, en su orden, primero, el impuesto al cigarrillo, tabaco y licores. Segundo, el impuesto a los vehículos. Tercero, el impuesto a notaría y registro. Y cuarto, el cuarto tenemos el impuesto sobre la sobretasa de la gasolina. Y quinto, que es menor, el degüello de ganado mayor y menor. Esos son los impuestos del orden departamental que son inflexibles. ¿Por qué son inflexibles? Porque única y exclusivamente se tiene que
tiene que el gobierno departamental con esos impuestos no los puede modificar, ni puede crear nuevos impuestos, simplemente tiene que cumplir lo ordenado por ley. Eso en cuanto al orden departamental. Los impuestos entonces que recauda son esos. Y además los otros ingresos que recibe el gobierno departamental son vía del Sistema General de Participaciones para salud, educación y saneamiento básico y las regalías. Esos son los impuestos que recibe en el orden departamental, que vuelvo y le digo, al no tener competencia ni el gobierno departamental ni la asamblea departamental para crear tributos, son inflexibles los impuestos en el orden departamental. Le pongo un ejemplo. Sí. Presupuesto del año 2023. Sacan la deducción y quedan de recursos propios 32 mil millones de pesos. Sí, sí. Son 17 mil millones de pesos que no se pueden modificar porque tiene una destinación específica, y 15 mil para invertir en 12 municipios y las secretarías. Nosotros estamos de acuerdo que hay que crear nuevos impuestos, pero ¿de dónde? ¿Para qué y cómo? Dígame, porque es que viendo el departamento del Quindío y poniéndolo como ejemplo, necesitamos impuestos, pero ¿de dónde los vamos a hacer? Eso es lo que todos nos preguntamos, pero además también tengo que anotar lo siguiente. Ya aplicamos lo del orden departamental, ahora si quiere hablemos lo del orden municipal, sí, pero antes de eso es plantearles lo siguiente. El gobierno nacional, por cada 100 pesos que recauda de impuestos del orden nacional, se queda con 82 pesos. Los municipios se quedan con 12 pesos y los departamentos con 6 pesos. De los 100 pesos que recauda, mire usted, 82 se queda el gobierno nacional, 12 los municipios, 12 pesos los municipios y 6 pesos los departamentos. Es decir, los recursos con que cuenta el departamento son exiguos y el traslado que hace el gobierno nacional de los impuestos que recauda es mínimo a los departamentos y a los municipios. Por eso es importante que esta reforma tributaria fuera en el orden de que el gobierno nacional, de cuánto él de lo que recauda, le va a entregar a los departamentos y municipios. Eso estaría por verse, sería muy interesante, que por lo menos lo que dice la comisión de expertos que contrató el gobierno nacional anterior para que estudiara y analizara las finanzas de las entidades territoriales, pues que ese estudio llevó a demostrar una cosa, y es, oiga, ¿por qué no buscamos que siquiera un punto del IVA sea trasladado a los departamentos y los municipios, o que otro tipo de rentas? Eso dependerá básicamente del gobierno nacional. Pero yo no creo que esa reforma la van a meter, o esa propuesta la metan dentro de una reforma. ¿Es necesaria una reforma para decirle, le tengo más plata? No creo. La reforma es para quitarle más plata a la gente, sí, y poder en un momento determinado solventar los municipios y los departamentos, que en muchas ocasiones son inviables económicamente. Por eso es lo que uno quisiera ya conocer, cuál es el texto del documento, que cuando lo tengamos, Jorge, pues haremos más adelante, haríamos de nuevo un programa de cuál es y qué es lo que está proponiendo el gobierno nacional frente al tema territorial y cómo iría a beneficiar o por el contrario cómo nos iría a perjudicar la actividad socioeconómica de los municipios y departamentos con una reforma tributaria en caso de crear nuevos impuestos, que pensaría yo que sería un rechazo. Yo creo que ni el Congreso lo aceptaría, ni mucho menos la gente en los territorios va a aceptar que se vaya a aumentar más los impuestos. En el caso de los municipios lo único que sería es con catastro y con predial y complementarios. Predial y complementarios o con lo que tienen que ver con la parte económica y comercial. Correcto. E industria y comercio serían lo único que le echaría más. Ya hablamos entonces del tema departamental, ahora hablemos de las rentas del orden municipal. Le dije al principio, a nivel municipal grava es la propiedad, en este caso es el predial, los bienes de cada uno de nosotros, tenemos que pagar ese impuesto del municipio, y lo de industria y comercio, que también es otra fuente muy importante. Pero ahí sí es flexible. ¿Por qué razón? Porque la ley establece unos porcentajes. En el predial, por ejemplo,
de acuerdo a la estratificación y de acuerdo al sector, el Consejo Municipal puede establecer unas tarifas del 0 al 16%. Y de ahí cobra el impuesto predial. El municipio también es flexible en cuanto, por ejemplo, el tema del impuesto de valorización, el impuesto a la plusvalía, que si se aplicara correctamente, pues los municipios tendrían unos mayores recursos. Pero es muy distinta lo que recaudan los municipios, porque es mucho más flexible que en el caso de los departamentos, que es inflexible y no tiene ninguna competencia, ni el gobernador ni la asamblea departamental, para crear o cambiar esos impuestos que son del orden nacional a través de la ley. Les recuerdo a todos que estamos en Copacabana Café Bar, aquí en el marco de la plaza del municipio de Circasia, donde después de un fuerte aguacero que cayó, estamos viviendo ya un clima mucho más veraniego en esta localidad, que está ubicada en el norte del departamento del Quindío. Magazine Televisión con el doctor Javier Ramírez Mejía, ya regresamos para que sigamos analizando eso de tanto interés, y es como el gobierno nacional a través de impuestos quiere sacar más plática del bolsillo de nosotros mismos. Ya regresamos. Existe un momento en el que nuestro corazón late más fuerte, en el que la energía de la vida abriga a nuestras familias, en el que celebramos cada detalle con felicidad, amor y unión, en el que las sonrisas iluminan nuestros hogares y nuestras calles. Guarda este momento mágico, lleno de tradiciones y recuerdos, y vive con nosotros la mejor Navidad en el corazón cafetero. Regresamos, Magazine Televisión, con la parte técnica de don Pedro Pablo Gordillo, que nos acompaña en este espacio y que ustedes pueden ver a través de CNC y que pueden ver a través del canal 13 de Suldemaida Comunicaciones. Tema álgido, y es muy álgido cuando a usted le dicen que le van a meter la mano al bolsillo para sacarle más impuestos. Nos acompaña, y lo decía desde el inicio de nuestra emisión del día de hoy, el doctor Javier Ramírez Mejía. Fue exalcalde, es representante a la Cámara, ex senador de la República, y también ha tenido la posibilidad de manejar algunos puestos de carácter burocrático con mucho acierto. Doctor Javier, antes de seguir con los impuestos locales y departamentales, analicemos la segunda reforma, porque es que las dos reformas que él anunció, una la que ya hemos analizado, no con profundidad, pero sí con mucho acierto. La otra es que nos va a devolver impuestos. ¿Se puede hacer una reforma para devolver impuestos, como lo dijo el señor Ocampo? No, pues mire, el ministro está hablando de que si hay de parte del gobierno nacional, a través de la DIAN, un manejo mucho más eficiente en cuanto a la evasión y a la elusión fiscal, el gobierno nacional recaudaría entre 20 y 30 billones de pesos más, es decir, más que la misma reforma tributaria. Que si eso se da, podía plantearse un beneficio sobre todo para las empresas en la disminución de la retención en la fuente.
de tal manera que las empresas, al tener entonces menos cobro de impuestos, pues por lo tanto va a poder tener una mayor posibilidad de inversión y en esa misma forma una redistribución del ingreso, que es lo que debe de buscar en la forma estructural cualquier reforma tributaria. Pero no nos sacaría a los pobres, eso sí se lo aseguro. No, en este caso lo que busca es que al beneficiar las empresas pues se genere empleo, y si se genera más empleo pues la gente tiene capacidad de compra, y tiene capacidad de compra hay mayor demanda por los productos, al tener mayor demanda por los productos pues se mejora la actividad económica y por lo tanto todos nos vamos a beneficiar de la misma. Esa es una verdadera reforma estructural cuando se busca disminuir el impuesto a las empresas, a las personas jurídicas, y se grava, eso sí, a las personas naturales, es decir, que los que más tengan sean los que paguen impuestos. Yo siempre he creído de los impuestos, Jorge, que los impuestos, el que tenga que pague, el que tenga poco que pague poco, y el que no tenga se beneficie del que tiene. Bueno, doctor Javier, volviendo al plano local y departamental. Dicen los expertos que lo que pretende el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda es poner en práctica el impuesto el proyecto multipropósito de predial, el predial multipropósito. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues mire, es que esa es una herramienta fundamental que tienen las entidades territoriales. Y es buscando básicamente el tema de la actualización catastral. Esa actualización catastral, más que buscar aumentar el avalúo de cada uno de los bienes, es poder incorporar muchos bienes hoy que han cambiado de uso del suelo. Es decir, que ayer era un lote y hoy tenemos unas construcciones, urbanizaciones, y siguen pagando como lotes. Le cuento, y aquí en Circunstancias sí que hay ejemplos y hartos. Obviamente, aquí tenemos muchos casos de lo mismo, por eso es que uno puede decir que celebra la decisión que ha tomado la alcaldesa municipal con la compañía del Consejo Municipal de aprobarle un empréstito para que pudiera con esos recursos hacer una actualización catastral. ¿Por qué los municipios no hacen la actualización catastral, que tienen la obligación por ley de hacerlo cada 5 años? Es porque es muy costoso hacer una actualización. Y porque toca a los amigos que votaron por mí, y lo que menos le gusta a la gente es que tenga un valor real lo que vale un predio. Obviamente, pero vuelvo y le digo, esas actualizaciones no debería buscar que se incremente el avalúo de los bienes. Lo que debe buscar es, cuando se da el cambio de uso, eso sí, que empiecen a pagar el impuesto apenas justo al municipio. Le agrego otra partecita que usted me puede ayudar con eso. También dicen que no se ha hecho un avalúo catastral al sector rural desde hace mucho tiempo, y lo que una finca valía una plata hace 10 o 15 años, ahora vale el triple. ¿Se puede también por esa parte o no? Usted también tiene conocimiento. Obviamente, mire, esas actualizaciones, el peligro es que ese incremento, por ejemplo, yo sé que aquí en el Quindío y en la zona rural sobre todo, pagamos un impuesto alto, Jorge, pagamos un impuesto alto en el Quindío. No estoy hablando de otras zonas, estoy hablando del Quindío como tal. Pagamos un impuesto alto en la zona rural. Más impuestos, Jorge, más impuestos. Eso realmente se sale de cualquier capacidad. Y eso generaría obviamente toda una digámoslo así, pérdida del interés de la gente de estar en el campo invirtiendo. Yo diría que, vuelvo a insistir, si en la zona rural cambió el uso del suelo de una zona productiva a una zona eminente, digámoslo, turística, pues hombre, esa es una actividad distinta en la misma zona rural que sí debería pagar un impuesto adicional. Pero la zona rural, la zona productiva como tal, no debería ser gravada más de lo que actualmente se tiene. Tomamos el caso del departamento del Quindío, usted lo dijo. En el Quindío es muy caro el impuesto para la tierra, pero en otras regiones del país no. Entonces, podría en un momento determinado también de ahí echar mano el gobierno para ayudarle a las alcaldías y gobernaciones. Pero recuerde, Jorge, que esos son impuestos territoriales.
el impuesto de predial lo cobra el municipio, no es del orden nacional. Eso es una de las cosas que yo creo que se puede replantear, se puede hacer, pero eso depende exclusivamente de las autoridades locales. Si lo hacen bien, si lo hacen con un buen propósito de recaudar, pero no de gravar más esos bienes, porque eso sí sería muy gravoso. Hoy, frente a lo que pagamos los quindianos, yo estoy seguro de eso, Borrito, aquí pagamos un impuesto alto, los que pagamos los impuestos, de unos bienes que están grabados con unos avalúos que yo diría que están en el máximo del valor de esos bienes como tal. Pero doctor Javín, ¿sí se ha actualizado el predial rural? Claro que sí, Jorge, claro que sí. Cada 5 años por ley lo tienen que hacer los municipios. Si algunos se han quedado, pues obviamente están violando la ley y serían los organismos de control, en este caso la Contraloría Departamental, que tendría que estar diciendo a esos municipios por qué no han hecho la actualización. Pero esa es una herramienta que tienen los municipios y en la ley que le obliga a que cada 5 años tiene que hacer la actualización catastral. Usted fue alcalde cuando estaba en práctica la Constitución del 91, muy cerca, ¿cierto? Sí. Necesitamos hacer un cambio estructural y de qué manera para que los recursos que reciban los municipios y los departamentos sean mejores, porque hacíamos la cuenta y poníamos ejemplo lo del próximo año para la gobernación del Quindío. Les quedan 15.000 millones de pesos para invertir en 12 municipios y en las secretarías que tiene. Hombre, mire, Jorge, yo le digo una cosa, la gran reforma que había que hacer en este país, tal como lo decía Fassborda, es que Colombia se convierta en un país de regiones. En el caso del departamento, como lo explicábamos en un programa anterior con ustedes, Jorge, y donde seguramente mucha gente nos vio, señalábamos que si esa reforma se pudiera hacer en los municipios sería, y en el país sería bien interesante. Regionalizarlo, ¿qué significaría? Que se acabarían los departamentos solamente cumplirían, como lo dice el artículo 298 de la Constitución, unos entes planificadores del desarrollo regional. No más, eso sería. Y en el caso del departamento, los 126.000 millones de pesos que nos gastamos en funcionamiento para sostener 19 pisos de la gobernación, se distribuirían en esos 126.000 en los municipios. Jorge, ¿sabe cuánto es la inversión de Circasia en el presupuesto de este año aprobado por el Consejo Municipal para el 2023 con recursos propios? ¿Cuánto? 520 millones de pesos. Esa es la realidad. Hagamos de cuenta que tenemos 50 juntas de acción comunal, no nos toca nada. No, Jorge, es que eso es que esa es la realidad y es lo que mucha gente desconoce. Oiga, pero entonces, ¿de qué viven estos municipios y de qué vive un departamento? Pues resulta que la mayoría de esos recursos prácticamente se está gastando en un funcionamiento. Lo del departamento es inaudito pensar uno, oiga, pero ¿cómo es posible que se gastan 126.000 millones de pesos en funcionamiento y solamente se invierten con recursos propios 17.000 millones de pesos? Es decir, necesitamos 6, 7 pesos. Para invertir un peso necesitamos 6, 7 pesos para gastarnos. Jorge, mire, ninguna empresa, llámese privada o pública, en esas condiciones es viable. Por eso el departamento en el tema financiero es inviable. Si no fuera por las transferencias de la nación, del Sistema General de Participaciones y por las regalías, un departamento, diría uno, ¿para qué existe? ¿Para qué existe un departamento? Eso es, si esos recursos se trasladaran a los municipios, proporcionalmente esos 126.000 millones de pesos, estaríamos hablando que cada municipio tendría proporcionalmente 10.000 millones de pesos. Y si hablamos de Circasia y hiciéramos ese mismo ejercicio en todos los municipios, nos vamos a encontrar con lo mismo, Jorge. Cuando usted pueda entrevistar al alcalde de cualquiera de los municipios del departamento, bien pueda pregúntele, oiga, ¿cuánto es la inversión con recursos propios que tiene el municipio para invertir el año entrante? Y se van a encontrar con cifras casi iguales o proporcionales como el de Circasia. En el año entrante, Jorge, con recursos propios, Circasia
de un presupuesto de 28.000 millones de pesos, solamente tiene para inversión con recursos propios 520 millones de pesos. Doctor Javier, antes de irme rápidamente, porque me están haciendo señas por acá. Usted me acaba de poner el dedo en la llaga, pero nosotros seguimos insistiendo, seguimos creando burocracia, la RAP, y es un programa que lo va a invitar que hagamos. ¿De qué le ha servido al departamento del Quindío y la región la RAP? Si no es de que se gastan una plata que, según la misma asamblea fue decretada, Caldas, Quindío y Risaralda, y que deja muy poco. Me gustaría invitarlo para ese programa y de agradecerle infinitamente por este espacio que nos alerta sobre la realidad económica de nuestro país y nuestras regiones. Claro, mire Jorge, yo he tenido la oportunidad muchos años atrás de participar en diferentes actividades siempre de participación ciudadana. Mire lo que es la agenda interna del departamento, lo que fue en su momento Quindío 2020, lo que ha sido la Comisión Regional de Competitividad, lo que ha sido la aprobación de los planes de desarrollo de los municipios y el departamento. Y ahora en la LOT, en la Ley de Ordenamiento Territorial, pues entonces está el tema de la RAP. Y la RAP, pues hombre, eso suena muy bonito, pero es que esto con recursos. La RAP simplemente es una entidad que hoy lo que recibe, lo que entregan cada uno de los 3 departamentos, que son alrededor de 2.000 millones de pesos anuales, es para pagar una burocracia. Pero no tiene recursos, ni los departamentos siquiera se han puesto de acuerdo en en una idea de proyectos, que hay muchos, pero que en un verdadero proyecto no se tiene en esa unión de los departamentos, incluyendo ya ahora al Tolima, que se unió a la No tenemos RAP. un proyecto regional. Y simplemente queda en el papel, Jorge. Simplemente queda en el papel. La RAP no ha nacido y ahora ya hablamos de que el REI, ¿sí? Las regiones económicas de internacionalización. Imagínese usted, otra, entonces sería otra entidad más creada cuando el otro ni siquiera ha nacido. La RAP, entonces hacemos un programa especial sobre el tema de la RAP, ¿cierto? Crítico pero constructivo. La RAP como tal lleva ya 4 años y los resultados, que es lo que esperamos todos, realmente no lo hemos visto. Y con un ingrediente, un añadido adicional, que es el que hace Jorge Eliezer Castaño, con muy malos socios. Nosotros no nos entendemos ni con Caldas ni con Risaralda, porque somos hermanos separados a la fuerza. El próximo espacio estaremos desde otro sitio del departamento del Quindío a través de Magazine Televisión, esperando que ustedes nos acompañen. Tengan feliz tarde.